Vamos a continuar con nuestro curso de obligaciones y vamos a continuar particularmente con los requisitos de validez del contrato, que era el tema que estábamos analizando. Eh, Recordando el artículo 1795 del Código Civil, nos dice que el contrato podía ser invalidado, uno, por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento, porque el objeto o su motivo fin sea ilícito, porque el consentimiento no se hubiera manifestado en la forma que la ley establece. Y decíamos que la lectura en un sentido contrario, pues nos decía cuáles eran los requisitos de validez. Entonces, el primero de ellos es la capacidad. Lo que nos dice después el artículo 1798 es que son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Es decir, que la regla es que cualquier persona tiene una capacidad para contratar y solo de manera excepcional, es decir, tiene que ser expresa la limitación para contratar. Y el artículo 450 del mismo Código Civil nos dice, tienen incapacidad natural y legal, primero los menores de edad, es decir, una persona menor de edad no puede celebrar contratos, salvo algunas excepciones muy particulares. Y dos, mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico, sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes. Siempre que debido a la limitación o a la alteración en la inteligencia de que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio. Lo que se conoce como el estado de interdicción, figura que ha sido objeto de algunos análisis y debates por parte del Poder Judicial para establecer una graduación, porque normalmente quienes entraban en el estado de interdicción prácticamente entraban a una minoría de edad, es decir, que perdían toda capacidad para celebrar contratos y bueno, pues avanzando con la técnica en psicología y en psiquiatría, pues ha llegado a determinar que no es necesario hacer una distinción tan tajante, sino que puede haber grados y esos grados, bueno, pues son determinados en la sentencia. Sin embargo, habrá que ir al caso concreto para saber en qué medida quedan exceptuados de la capacidad para contratar. Otro caso que tenemos de limitación para poder celebrar contratos es el denominado concurso civil, que sería el equivalente a una quiebra, pero de una persona que no es comerciante. Figura regulada en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México que nos dice, el síndico es el administrador de los bienes del concurso, debiendo entenderse con él las operaciones ulteriores a toda cuestión judicial o extrajudicial que el concursado tuviere pendiente o que hubiere de iniciarse. Ejecutará personalmente las funciones del cargo, a menos que tuviera que desempeñar sus funciones fuera del asiento del juzgado, caso en el cual podrá valerse de mandatarios. Es decir, una persona que era sometida al concurso civil se le retira de la administración de sus bienes y por lo tanto va a tener una limitación a su capacidad para celebrar contratos, los cuales tendrán que entenderse directamente con el síndico que en su caso le nombrará el juez. Ahora bien, nos decía el artículo 1798, reiteramos la regla, son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley, y nos dice el siguiente artículo, la incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación en común. Lo que este artículo nos dice es que, bueno, dado un contrato en el que una de las partes es incapaz, por regla general es el incapaz el único facultado para demandar la nulidad del contrato. La otra parte, la contraparte en el contrato, que sí tiene capacidad, en principio no tiene el derecho a pedir la nulidad del contrato porque se estaría aprovechando de esa situación, con una excepción, es cuando son partes ambas de una obligación común, que es un tema que veremos más adelante. En este caso podrían ser ambos deudores solidarios y que la obligación en este caso sea indivisible, en cuyo caso sí podría él demandar directamente la nulidad del contrato por incapacidad de su contraparte. Regresamos a las reglas, entonces teníamos que, la primera ya la vimos, que es la capacidad legal. Ahora vamos al tema de vicios del consentimiento. Y el primero de los vicios del consentimiento es el error. Ahora, ¿qué es el error? El error podemos tener una definición como la falta de adecuación entre el pensamiento y la realidad. Y ahí vamos a tomar un poquito de filosofía y vamos a ver que Santo Tomás nos hace un análisis de la falsedad. Y decía que la falsedad no podía estar en las cosas, porque las cosas simplemente son, sino que la falsedad puede estar tanto en los sentidos
como en el entendimiento. Es decir, son nuestros sentidos los que nos pueden engañar o nuestra forma de interpretar lo que nuestros sentidos vieron, en donde puede existir el error. Y como principio nos establece que lo verdadero y lo falso son conceptos opuestos. Ahora bien, se distinguen también doctrinalmente, y podemos eso después aterrizarlo pues ya en una práctica, en un caso, en tres tipos de obstáculos. Y podríamos verlos de una forma gradual. El primero es el más grave, que es el error obstáculo, porque impide totalmente la formación de la voluntad. Un error nulidad, ok, sí se forma un consentimiento, sin embargo hay un vicio en ese consentimiento que puede ser objeto de nulidad. Y un error indiferente, el cual no tiene ninguna afectación sobre el propio contrato. Error obstáculo. Error obstáculo podríamos entenderlo en la naturaleza del negocio, en la identidad del objeto o bien en la identidad de la persona. Es decir, en el primer caso, uno está hablando de un tipo de contrato y la otra parte está hablando de algo totalmente diferente. Si quisiéramos verlo exageradamente, diría, bueno, yo estaba pensando que esto era una compraventa y la otra persona pensó que era una donación. Puede llegar a suceder, bueno, sí, a veces en el trato, en la forma de hablar, que a veces indirecta que tenemos, muy rebuscada, y sobre todo cuando hay relaciones de amistad, puede ser que se dé este tipo de circunstancias en donde no hablamos directamente las cosas y no estamos hablando del mismo tipo de negocio, ¿no? De la identidad del objeto, bueno, pues sabes que uno está hablando de un vehículo y la otra persona piensa que se refiere totalmente a algo opuesto. Y finalmente la identidad de la persona cuando nosotros pensamos que contratamos con una determinada persona, pero pensemos en una homonimia, alguien que se llama igual, y resulta que estamos contratando con una persona con la que no queríamos nosotros contratar. El error nulidad, como yo les decía, bueno, sí permite que se forme el consentimiento y puede ser un error de hecho o de derecho e invalida el contrato. Ojo, ahí están los requisitos. Cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contrata, si en el acto de celebración se declara este motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró esté en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. Ok, entonces, para que exista este error nulidad, tiene que haber un error sobre el derecho, es decir, sobre la figura jurídica, sobre algo de los alcances del contrato, o sobre el hecho, como decía, sobre los objetos que estamos nosotros siendo objeto del contrato, siempre y cuando estos elementos sean un motivo determinante para la contratación, el motivo determinante de la voluntad. ¿Cómo podemos saber que fue motivo determinante de la voluntad? Uno, cuando es declarado. Por eso es que en muchos contratos se establecen una serie de declaraciones. Y pues una forma de cubrirnos puede ser que las partes contratantes manifestaran dentro de las declaraciones que acompañan al contrato cuál es el motivo por el cual quieren contratar. Dado que si no se manifiesta directamente en el contrato, entonces esos motivos determinantes de la voluntad tendrían que presumirse. Entonces, por ejemplo, pensemos que yo contrato a una persona pensando que tiene una serie de capacidades, de reconocimientos por su arte. Estoy contratando a un pintor que me haga un retrato, ¿sí? Entonces, yo creo falsamente que esta persona ha recibido una serie de premios internacionales, que tiene reconocimientos en diversas galerías, pero resulta que esos premios son falsos, ¿no? No son ciertos, simplemente los puso en su currículum, pero a la hora de hacer una verificación, pues no son ciertos. Entonces ahí habría habido un error, dado que esta persona no tiene las cualidades que dijo tener, los reconocimientos eran totalmente falsos, y bueno, yo lo contraté porque pensé que tenía esas cualidades. Y viendo ya la realidad, sé que no es así y por lo tanto podría yo pedir la nulidad del contrato. Pero ese motivo determinante, bueno, pues tendría yo que haberlo declarado. O sea, es que te contrato en función de que, de acuerdo a tu currículum, el cual adjunto como anexo, tienes una serie de reconocimientos. Una vez verificado que esos reconocimientos no son ciertos, bueno, pues podríamos válidamente pedir la nulidad. De otra forma, pues entonces tendríamos que probar que ese fue el motivo determinante de la voluntad por las circunstancias del contrato, ¿no? Tendría yo que, pues, posiblemente exhibir todas las comunicaciones previas, cómo me mandó el currículum, cómo le dije, oiga, usted me interesa su currículum, aunque no lo hubiera manifestado en el contrato, el juez tendría elementos por este acto previo de la negociación para determinar que efectivamente hubo un motivo determinante de la voluntad, el cual estaba viciado por error. Ahora bien,
cuando se da el error por nulidades en los aspectos fácticos, es decir, en el hecho. En las cualidades del objeto, que yo les decía, bueno, ok, compro un vehículo porque presumo que tiene ciertas características que me permiten, por ejemplo, para un camión, llevar a cabo una serie de tareas, ¿no? Las cuales, pues, a la hora de ver las condiciones reales de este camión, bueno, pues no me permiten llevar a cabo esos objetos. Entonces me equivoqué en cuanto a las cualidades del objeto. Cualidades de las partes es contrato intuito persona, es decir, cuando contrato al pintor para un retrato, lo contrato precisamente por ser él y por sus cualidades personales, porque solo él puede pintar de esa forma, ¿no? Lo que yo les decía, los motivos, cuando fueron debidamente declarados, pero no se incluyen ningunos aspectos de especulación o expectativas futuras. Para poder entender esto, para esta clase se van a acompañar un par de casos del derecho francés. Uno sobre las cualidades del hecho, y me adelanto, nada más hago la introducción a reserva de compartir el documento completo. Una empresa compra de otra una tela específica. Esta empresa se dedica a fabricar ropa para mujer. Entonces ve una cierta tela y la compra para poder fabricar pantalones, pero resulta que esta tela no es apta para la ropa, sino que es una tela que únicamente puede ser utilizada como tapiz, por ejemplo, ¿no? Para sillones. Entonces, la empresa fabricante de ropa demanda la nulidad del contrato por error. ¿Por qué? Por una cualidad en el objeto. Esta tela no sirve para fabricar ropa, que es a lo que yo me dedico, y bueno, pues la otra empresa se tendrá que defender. Ese es uno de los casos que nosotros vamos a ver en el documento que va a acompañar a esta clase. En cuanto a los motivos, también hay un caso muy interesante porque tiene que ver con la compraventa de una pintura. Una pintura que una persona le vende a otra y en donde dice, bueno, esta pintura es atribuible presuntamente a X pintor. Esa atribución, bueno, no estaba totalmente verificada, se pensaba que realmente podía ser. Esta persona que vendió el cuadro fallece y sus herederos vienen a demandar la nulidad del contrato alegando el error. ¿Por qué? Porque después algunos estudios de parte de especialistas determinaron que no había lugar a dudas de que esa pintura le pertenecía o era atribuible directamente a la mano de ese pintor que se pensaba solamente en forma de especulación. Y ahí vamos a ver qué fue lo que resolvieron los tribunales franceses. Bien, un error de derecho puede consistir también en cuanto a ciertas disposiciones administrativas. Es decir, yo, por ejemplo, compro un vehículo pensando en utilizarlo para un trabajo, pero resulta que las disposiciones administrativas no me lo permiten. Vamos a pensar en estas plataformas, ¿no? Estas plataformas de conducción, como puede ser Uber, como puede ser Didi, y bueno, pues yo compro un vehículo pensando en que ese vehículo me va a poder servir para poderme dar de alta en esa plataforma. Pero resulta que, por ejemplo, en la Ciudad de México, para poder utilizar un vehículo en estas plataformas, el valor de factura debe ser superior a cierta cantidad. Si el valor de factura es inferior, entonces no me lo permite, ¿no? Ahí podríamos hablar de un error de derecho. El coche estaba muy bonito y demás, pero yo no había visto el precio de factura, ¿no? Y como el precio de factura es determinante para la regulación administrativa, podríamos entonces ahí estar en un error de derecho. Ahora, hay algunas cuestiones que no quedan claras a la hora de que nosotros vemos el código. El código nos permite, como ya vimos en esos artículos, anular el contrato porque hubo un error y analizamos los tipos de error, pero no nos deja claro, bueno, quién soporta los gastos o pérdidas por la anulación. Por ejemplo, si se da un contrato de compraventa inmobiliaria, pues se hace una serie de pagos, por ejemplo, a la notaría, se hacen pagos al registro público, se hacen pagos de impuestos. Y una vez que se anula, bueno, pues se restituyen las prestaciones, pero entonces, ¿quién va a cargar con esos gastos? Porque el notario no va a regresar el dinero, él no fue el que cometió el error. El fisco tampoco lo va a perder, ¿no? Los derechos de registro, para decir, pues ya se prestó el servicio. Entonces, este tipo de situaciones no está clara en la norma y bueno, pues no está de más que nosotros lo consideremos a la hora de celebrar un contrato para establecer que en caso de anulación, bueno, ¿quién va a cargar con este tipo de gastos? Otra cuestión. ¿Es renunciable el derecho a reclamar una nulidad por el error? Bueno, lo que nos dice el artículo 2233 es sí es renunciable, pero una vez que se conoce el error. Cuando el contrato es nulo por incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación.
Entonces, hasta que cesa el vicio, es decir, hasta que se conoce en qué consistió el error, entonces puedo yo renunciar. Lo que quiere decir es que en las cláusulas que de pronto dicen, por ejemplo, este contrato es celebrado directamente por las partes sin existir error de parte de ellas. Bueno, es una intención, pero no excluye una responsabilidad, o sea, no excluye la acción de nulidad por error. Pero una vez que se conoce, insisto, sí puede ser confirmado o se puede renunciar al derecho a anular el contrato, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, en el caso del coche que yo compré para utilizarlo dentro de las plataformas, y al momento de saber yo que no lo voy a poder utilizar porque el valor de factura, una vez que me lo entregan, veo que está por debajo del que me exige la disposición administrativa en la Ciudad de México, es posible que lo quiera conservar. ¿Por qué? Pues porque me gustó el coche, ¿no? No lo voy a poder utilizar para la plataforma, pero lo quiero conservar para mi uso. Entonces puedo renunciar, en este caso, a demandar el error. Ahora bien, también puede existir otro supuesto y es cuando renunciamos de manera expresa asumiendo el riesgo. Este caso que vamos a analizar dentro del documento que se va a compartir, que es el caso del error respecto a si el cuadro era o no era atribuible a el pintor, ¿no? Entonces, en el arte pasa esto mucho, no sabe, muchas veces no están debidamente certificados, y incluso los certificados, bueno, son por especialistas y después puede haber nuevos especialistas, nuevos estudios que digan, ¿sabes qué? En realidad este cuadro realmente no es del pintor. Entonces, en estos casos se puede establecer una renuncia clara, ¿no? Es decir, bajo la información que tenemos, se le atribuye a tal pintor, ¿no? Y las partes renuncian a cualquier tipo de reclamación por error en caso de que más adelante se descubra por parte de los especialistas que dicho cuadro no es atribuible realmente a este pintor, ¿no? O en el caso analizado, o cuando exista una confirmación directa e indubitable de parte de los especialistas, tampoco podrá ser anulado, siempre y cuando, insisto, existiera una cláusula expresa. Bien, hay otros aspectos que tampoco están del todo analizados. Veíamos en el caso de la incapacidad y de la interdicción que ha sido objeto de análisis. Y hay ciertas circunstancias en donde se aplica directamente, ¿no? Personas que tienen un retraso mental, algún tipo de deficiencia, en donde no tienen realmente una capacidad de gobernarse, sino pueden actuar como personas adultas. Y les decía, a partir de ahí vienen algunas discusiones de darle una graduación a ese tipo de incapacidades. Pero bueno, una persona que sí es capaz, que sí tiene la posibilidad de comportarse en forma adulta y que de hecho durante muchos años vive así, de pronto tienen algunos trastornos de personalidad, trastornos que son objeto de estudio y de tratamiento psiquiátrico, como puede ser la esquizofrenia, trastorno límite de personalidad o trastornos paranoides. Y ahí sería discutible en qué medida estos trastornos son suficientes para considerar que el error, perdón, el consentimiento prestado por una persona con estos trastornos, pues está viciado por error, ¿no? Sería una cuestión de analizar directamente con los especialistas para que así como en la interdicción nos hablan de grados, pues también el especialista nos pudiera decir en qué medida una persona que tiene alguno de estos padecimientos realmente puede o no prestar consentimiento. Bien, esta clase la vamos a dejar aquí porque si bien es solamente uno de los temas, hay un par de casos que es lo que vamos nosotros a compartir, que son muy interesantes y que nos van a poder ayudar a entender de mejor manera este tema. Y pues vamos a continuar después analizando en otras clases los siguientes elementos de validez del contrato. Gracias.